Este es el famoso Rafael Caro Quintero, uno de los bandidos más polémicos de la historia del narcotráfico y uno de los grandes símbolos del crimen en México. En primer lugar, yo no tengo problemas con ningún cartel. Es mundialmente conocido como el líder del Cártel de Guadalajara y la representación de la ilegalidad. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. Con la captura de Rafael Caro Quintero se inició un nuevo episodio en el mundo del narcotráfico. O más bien en este caso se cerró, porque este narcotraficante fue perseguido por 9 años tras prácticamente un error jurídico. En este caso estamos con Anabel Hernández, una periodista de alto nivel, que nos va a aclarar un poco más acerca de lo que sucedió con Caro Quintero. ¿Cómo estás, Anabel? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlo y gusto saludar a su auditorio. Anabel, la primera pregunta que tengo acerca de este caso es ¿qué representa la captura de Rafael Caro Quintero para México y los Estados Unidos? Yo creo que es un asunto que todavía no es claro realmente. El señor Rafael Caro Quintero en aquella época era líder del Cártel de Guadalajara, que es en realidad la primera estructura criminal importante, grande, estructurada, creada en México en aquella época. La lideraba Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, que operaban pues con toda la complicidad del gobierno de México, incluyendo presidentes de la República, expresidentes de la República, jefes policíacos, militares, gobernadores, policías, los propios policías del estado de Jalisco y policías federales eran parte de su escolta. Entonces estamos hablando de un hombre que fue muy importante, pero después, en 1985, tras el secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena, deja de ser protegido por el gobierno de México, porque viene la presión del gobierno de Estados Unidos para que fuera detenido. Evidentemente el gobierno de México detiene a estos narcotraficantes cuando quiere, pues porque sabía perfectamente dónde estaban, cómo operaban, porque eran sus aliados. Los capturan a los tres y los meten en la cárcel. Caro Quintero pasa más de 28 años, casi 29 años en prisión, y después, como usted señala, un juez ordena su liberación por fallas en el debido proceso, y viene ahí la gran incógnita de si en esos 9 años que Rafael Caro Quintero estuvo prófugo de la justicia, si realmente se reinsertó al mundo criminal al nivel que dice el gobierno de México o Estados Unidos, o quedó simplemente como un cartucho quemado. ¿Considera usted que esta recompensa que puso la DEA de $20 millones fue algo exagerada para alguien como Rafael Caro Quintero? Dependiendo de qué punto de vista se vea. Y lo sostengo porque como hago investigaciones periodísticas sobre crimen organizado y tráfico de drogas, no solo sobre México, sino en diversas partes del mundo, lo que le puedo decir es que la organización, si existiese algún tipo de organización de Rafael Caro Quintero, lo que le puedo decir es que esta organización no tiene ninguna repercusión a nivel internacional. No significa nada. Usted no puede, si usted comparara, por ejemplo, a lo que es el Cártel de Sinaloa con alguna estructura criminal que hubiera podido desarrollar Rafael Caro Quintero, es cero, porque el Cártel de Sinaloa tiene la presencia en el 60% del planeta. Esas son las operaciones criminales de Ismael El Mayo Zambada, no cosas pequeñas. Así que en ese sentido, esta captura de 20 millones, pues pareciera exagerada, porque incluso cuando se puso esa recompensa, ni siquiera había esa cantidad de dinero que se estuviera ofreciendo, ni siquiera por la cabeza de Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, o de los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, ni siquiera por Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, en ese sentido, sí es exagerada, pero no es exagerada en otro sentido, de que el gobierno de Estados Unidos, de manera obsesiva, casi pues sin perdón ni olvido, querían recapturar a Rafael Caro Quintero por el terrible homicidio ocurrido con el agente Camarena. Y ese homicidio fue realmente tan doloso
tan abusivo. A esta persona se le estuvo secuestrada y torturada de todas las maneras que la mente pueda imaginar, de manera terrible durante varias horas. Y fue hasta el final que lo mataron. Pero realmente lo que ocurrió con este agente de la DEA, el primero que muere en estas circunstancias en México, el primero y el último, porque ninguno otro ha muerto en estas circunstancias en México, pues marcó una historia de un antes y un después. Y entonces en ese nivel, pues sí, yo pienso que unos 20 millones de dólares es congruente con la afrenta hecha por Rafael Caro Quintero y su grupo criminal. Precisamente lo que estás anunciando acá, para poderlo dejar muy claro, ¿consideras que la persecución que se lleva a Rafael Caro Quintero es más una venganza por parte de la DEA? Yo en este sentido es lo que le digo. El tema del crimen organizado, el tema de los carteles de la droga, no hay nada totalmente en blanco y negro. En el caso de Rafael Caro Quintero, para mí aún, lo digo sinceramente, y eso que fui la única periodista que lo entrevistó durante 2 ocasiones cuando él estaba prófuga. Lo vi 4 veces, en 2 de estas 4 ocasiones le hice una entrevista a cámara, y lo que le puedo decir es que para mí, al menos entre 2016 y enero de 2018, no es claro si realmente este hombre era el narcotraficante en activo que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos decían. Así que en esta situación es difícil poder calificar si solo se trata de una venganza o si realmente hay una persecución que justifique esto, porque realmente el señor está pasando droga a Estados Unidos. Con eso vamos a ir a la siguiente pregunta, que me lleva también mucho a la expectativa, porque pues Rafael Caro Quintero, como usted bien lo menciona, no representa a alguien tan grande dentro del mundo del narcotráfico actualmente, y eso nos deja en el tablero de las nuevas rentas del narcotráfico, los nuevos enemigos que podrían estar ahí. ¿Quiénes pueden ser esos enemigos de Rafael Caro Quintero y qué tanto les conviene esta captura? No, yo no quisiera especular porque tenemos que volver a decir lo mismo. Enemigos, primero tendríamos que entender cuál es su papel en el mundo criminal. Y le repito, yo en lo personal no tengo información concreta, pero existe, y eso hay que decirlo porque también es una realidad, y es una realidad que creo que es lo que definirá el futuro de Caro Quintero. Independientemente de mi propia opinión, lo que es cierto y es claro es que en la Corte de Distrito Este de Nueva York existe una acusación criminal muy seria contra Rafael Caro Quintero que se refiere al presente, no al pasado. Es una acusación criminal donde se le imputa una empresa criminal continuada. Es decir, según esta acusación que está en la Corte de Distrito Este de Nueva York, desde 1980 hasta al menos 2018-2020, Rafael Caro Quintero nunca habría dejado de estar conectado al mundo criminal y al tráfico de drogas. De acuerdo a esta acusación criminal, intuyo que deben tener algún tipo de información específica, testigos, y ahorita podemos pasar a esa parte si quiere, es que Rafael Caro Quintero crea su propia organización criminal junto con familiares suyos. Uno es Ismael Quintero, que es un sobrino suyo, y es él y familiares que crean una organización criminal que se supone se llama el Cártel de Caro Quintero, y es una organización criminal que estaría supuestamente, de acuerdo a esta acusación, traficando marihuana, cocaína, metanfetaminas y otras drogas ahí a Estados Unidos. De acuerdo a este expediente, si bien es cierto, señalan que hay cantidades importantes de droga, repito, ni siquiera tomando en cuenta que esta acusación pudiera ser totalmente auténtica, me refiero que realmente haya pruebas específicas sobre esto, no se compararía jamás con las operaciones de Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel Sinaloa. Así que en este sentido, los enemigos del Caro Quintero pareciera quizá tal vez estar más dentro de su propia organización que fuera de esta. Ya que están mencionando la parte familiar,
de Caro Quintero y las rentas que podrían oscilarse en este mundo del narcotráfico, y en este caso que se extienden hasta Sudamérica, que tengo entendido que según algunas investigaciones periodísticas indican que sus familiares pueden tener conexiones acá en Colombia, en Panamá, incluso en el Ecuador. ¿Qué piensas acerca de estas aclaraciones, estas afirmaciones periodísticas? Según el documento de la Corte de Distrito Este de Nueva York, efectivamente Caro Quintero tenía contactos en Colombia, al menos es lo que especifica el documento, y Sudamérica, sin especificar los otros países, pero sí señala que habría contactos en Colombia, en otros países de Sudamérica para el tráfico de cocaína. En razón a esta captura también se generó un conflicto entre el gobierno de AMLO y la DEA, y indican que pues algunos agentes de la DEA no pueden operar en México. ¿Consideras que esto puede generar algún tipo de ruptura entre el gobierno de México y la DEA? ¿O por qué AMLO podría considerar este tipo de posibilidades como para que no intervengan tanto la DEA en su territorio? ¿Por qué se generan estas enemistades? Bueno, hay que tomar en cuenta que la DEA pues es parte del gobierno de Estados Unidos, es una de las agencias del gobierno de Estados Unidos, es la agencia especializada antinarcóticos, pero no solo la DEA hace operaciones antinarcóticos en México y otras partes del mundo, también la CIA y también el propio FBI. Las tres habitualmente llegan a trabajar conjuntamente para poder hacer estas investigaciones en México y otras partes del mundo. Es evidente que la política de relaciones bilaterales emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es muy particular en materia del gobierno de Estados Unidos. Y justamente, por ejemplo, se está viendo ahora. Ahora hay una disputa entre el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México por supuestos incumplimientos al Tratado de Libre Comercio por parte del gobierno de México. Y el gobierno de México pues está muy empecinado de que no va a hacer caso a las protestas de estos dos países, que irá a tribunales internacionales para defender la soberanía y hegemonía de México. Esa es la postura del presidente. Se lo comento porque esto nos habla de que no es solo una posición sobre la DEA o contra la DEA. En realidad es una posición política de un presidente de esta naturaleza, mix de populista, con una buena parte de conservador y con una buena parte de un hombre que se dice de izquierda. Entonces, es más, me parece, sobre este tipo de cuestiones que, independientemente de las cuestiones ideológicas o políticas del presidente, de una u otra manera, que se bloquee las operaciones de la DEA y otras agencias de Estados Unidos en materia de investigaciones del narcotráfico en México, permite que muchas organizaciones criminales crezcan, se multipliquen, porque en contraparte el gobierno de México está prácticamente haciendo nada respecto al combate al crimen organizado, como es mundialmente conocida esta política de abrazos y no balazos. De acuerdo a esas investigaciones que se han publicado, indica que existe una posible relación entre el partido de gobierno Morena y el cártel de Sinaloa. ¿A qué se podría deber esta posible relación? Bueno, lo que le puedo decir es que he hablado con testigos directos de los hechos, donde hablan de que específicamente en la elección para gobernador llevada a cabo en el 2021, donde hubo la elección para elegir al gobernador de Sinaloa, integrantes del partido Morena, específicamente el candidato a gobernador de Morena y otros candidatos a alcaldías clave para el partido Morena, se habrían reunido con integrantes del cártel de Sinaloa, habrían tenido el beneplácito, el visto bueno de Ismael El Mayo Zambada, y se habrían reunido también con los hijos del Chapo Guzmán, particularmente con Iván Archibaldo Guzmán, el hijo mayor, el, dijéramos, líder de los Chapitos, y se habrían reunido también con los hermanos del Chapo Guzmán. Uno de ellos es Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, que es ahora, junto con los Chapitos, quien maneja la facción del Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa. Y es gracias a estas alianzas criminales entre el candidato de Morena
a gobernador de Sinaloa y estos políticos del partido Morena con la organización criminal que habrían tenido el apoyo directo del cártel de Sinaloa para poder ganar en las elecciones a gobernador en el 2021, como ocurrió. Incluso hubo operaciones directas, y esto no solo está señalado por mis fuentes de información que estuvieron presentes en los acuerdos, sino hay fotografías, videos, señalamientos, denuncias públicas de cómo en algunos municipios como Badiraguato, que es una de los municipios más importantes y claves para el cártel de Sinaloa, hubo de plano incluso intimidaciones, amenazas, secuestros contra familiares de candidatos opositores a Morena para obligarlos a retirarse de la contienda electoral y que Morena ganara en esas partes la elección, y fue así lo que ocurrió. Lo que me indican estos informantes, y debo decir, pues, es gente incluso allegada al presidente de la República, parte de estos informantes, ¿no? Que me señalan que supuestamente el presidente de la República habría tenido conocimiento de esto y que no se habría opuesto, es decir, él no habría puesto oposición a estos acuerdos.